ここダメよ。No. Ah, sumimasen. Sumimasen. Ok, ok, ok. Sumimasen. Bueno, toda la pilada ha valido absolutamente la pena. Sin duda este fue uno de los días que más nervios y más emoción y más miedo he pasado a la vez. Pero si acaso empecemos por el principio. Moon y yo continuábamos nuestro viaje por Japón y pasábamos por Nara, así que tocaba hacer una parada obligatoria a uno de los lugares abandonados más preciosos que hay en el mundo. Desafortunadamente, la noche anterior había estado investigando en foros de exploración urbana sobre cómo entrar y cómo visitar este lugar, por dónde empezar, qué ver, los puntos de interés, y todo el mundo estaba diciendo que estaba siendo demolido. Yo no me lo podía creer. Estaba en Japón y uno de los lugares más interesantes, uno de los que tenía más ganas de visitar, estaba desapareciendo ante mis narices. Así que llegué ahí con la esperanza de poder aún encontrar algo. Y por mi suerte así fue. Llegamos ahí, encontramos un pequeño hueco donde colarnos adentro de las instalaciones y pude visitar el parque bastante a mis anchas. En este caso haré una excepción. Normalmente, como sabréis, mis vídeos pues hay muchos cortes, hay mucho detalle. En esta ocasión estaba tan nervioso, estaba tan asustado y escuchaba a los trabajadores de la demolición tan cerca de mí que grabé todo el rato que estuve dentro. Apenas haré cortes en este vídeo, lo dejaré tal y como lo viví yo. Además haré una cosa que todos me pedís mucho, no pondré nada de música, más que nada para que escuchéis lo que escuchaba yo y un poquito el silencio, pero con los ruidos de la demolición muy cerca de mí.
Aquí os seré sincero, cuando di la vuelta a la esquina me cagué patas abajo. Esto que veis aquí son muñecos, son extraterrestres que estaban dentro de una atracción que hay aquí al lado. Supongo que los pusieron todos aquí fuera para que les fuera más fácil limpiar el parque de atracciones, pero parecían personas disfrazadas y me asusté. Pero nada, fueron unos segundos. Pero se oían las máquinas de demolición por todos lados y ya no sé dónde están los trabajadores, así que me voy a esconder un momento para cambiar el objetivo. O sea, para que veáis, los trabajadores no estaban tan lejos, o sea, estaba dentro de un lugar que estaban tirando abajo y los tenía a tocar. Lo que me cubría era principalmente el castillo que está en medio del parque.
Esto que veis aquí era la vía del monorraíl. Era un pequeño tren que daba la vuelta a todo el parque y que facilitaba a los visitantes pues desplazarse más rápidamente. Desgraciadamente no pude enseñar la estación porque era uno de los lugares que habían demolido primero y en el que estaban pues todos los obreros, así que no lo pude visitar. Pero al menos os podéis hacer una idea de las dimensiones del parque. Eran muy grandes y necesitaban pues un pequeño tren para desplazarse rápidamente. Supongo que era una atracción que daba la vuelta así, por detrás. Bueno, una de las fotos más míticas de Nara. Lástima que no había niebla. También me ayudaría a ocultarme un poco. La verdad es que vuelvo para atrás porque los obreros están como dando cercos, están rodeando la zona donde estoy y no sé por qué cada vez los oigo más cerca y no me da buen rollo. Así que continuaré por aquí. Y aquí es donde me pillaron. No me di cuenta que de la esquina salieron dos coches súper silenciosos y me los encontré de frente. Siempre me han dicho que si te encuentra un vigilante o te encuentra alguien en un abandono, nunca huyas porque es peor, así que me quedé quieto y me acerqué a ellos. Han pillado. Konnichiwa. ここダメよ。 No. Ah, sumimasen. Sumimasen. Okay. 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 Sumimasen. 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 Realmente no estaba entendiendo qué me estaba diciendo este obrero, pero quedaba más que evidente que no quería que estuviera ahí. Por la cruz que me hacía con los brazos y los gestos de que me fuera hacia afuera, ya entendí que ahí no podía estar. Le hice caso, no quería tentar más la suerte, pero no sin antes investigar un poquito más pues lo que vendrían a ser las casetas de las ferias. Tenía muy poquitas posibilidades de volver a ver este lugar y tenía que aprovechar. También os tengo que decir que tuve muchísima suerte. Las personas de hecho que me encontré eran solo obreros, eran paletas, la gente que estaba demoliendo el lugar. Nara Dreamland se conoce que fue uno de los lugares abandonados con
una de las mejores vigilancias, y en Japón a traspasar una propiedad privada pues hay pena de cárcel, por lo que si me hubiera encontrado el vigilante del lugar, otro gallo cantaría. Tuve bastante suerte. Vale, me han pillado. No sé qué me he dicho, pero me he dicho que me fuera, así que no sé vosotros, pero yo me doy por satisfecho. Creo que voy a ser una de las últimas personas que visite este fantástico lugar, que para quien no lo conozca es Nara Dreamland. Está en Nara, en Japón. En esta ocasión sí que digo la ubicación porque como va a ser destruido, ahora ya entrar es muy difícil y arriesgado. Y aparte que dentro de unas semanas, conociendo a los japoneses de su eficiencia, seguramente ya no vaya a estar. Bueno, toda la pillada ha valido absolutamente la pena. He podido visitar muy poco, estaba todo totalmente vigilado, pero es un lugar muy guapo, es un lugar precioso. Lástima que haya sido así en un flash. Espero que vosotros lo hayáis visto bien, porque estaba temblando del miedo y del nervio y de los nervios. Ha sido flipante, ha pasado. Bueno, ahora que he salido y estoy un poquito más tranquilo, Nara Dreamland se construyó en el año 61, 6 años después de que en Estados Unidos construyeron el primer parque Disney, y este pretendía ser una copia, sin ser Disney, pero ya habéis visto que toda la temática, parte de las cosas más japonesas, toda la temática, el castillo, la montaña, es muy parecido, por no decir idéntico, al parque de Disneyland. Lo que pasa que por la zona que está y por el tipo de atracciones que ofrecía en el 2006, o sea, ahora justo este mes, hace 10 años, lo cerraron. Y ha quedado así 10 años sin que nadie lo tocara, salvo los vándalos y los exploradores urbanos, que este es uno de los sitios más mágicos que explorar. Ya es mala leche, soy muy gafe de que justo cuando yo estoy en Japón empiecen a derribarlo cuando ha estado 10 años totalmente parado. Pero ya os digo, me doy más que por satisfecho de la visita que he hecho. Ha sido muy rápida, ha sido muy fugaz, con pillada incluida, pero me doy totalmente por satisfecho. Por desgracia seré una de las últimas personas que visitará este magnífico lugar. Por el otro lado, hay mucha gente que no quiere que este lugar exista porque les trae malos recuerdos y da una muy mala impresión, le da imagen de un fracaso, y esto a los japoneses no les gusta. Quieren recordarlo pues como un lugar feliz que fue, y ahora dicen que es el parque de atracciones más triste de todo el mundo, y no van mal encaminados, es verdad. Pero aún así, a los que nos gusta este tipo de aventuras, pues es un lugar mágico. Siento que haya sido una visita tan fugaz y seguramente haya tomas desenfocadas, haya tomas quemadas, el audio será una puta mierda, pero yo me doy muy por satisfecho y espero que a vosotros os haya gustado mucho. Hasta la próxima, adiós. Ya hace más de un mes que grabé este vídeo, ahora lo miro y me entra muchísima nostalgia de esa aventura. Como os digo, ha pasado más de un mes y actualmente Nara Dreamland ya no existe. He estado siguiendo la evolución de su derribo
y hace escasos 2 días que ya se dio la noticia oficial de que el lugar ya no existe. Nara Dreamland ya ha desaparecido. Hay quien dice que van a hacer una zona verde, hay quien dice que van a hacer hoteles en todo el territorio que ocupaba el parque de atracciones, y yo de verdad deseo que lo que venga ahora tenga muchísima más suerte de la que tuvo el parque de atracciones. Ahora sí, nada más, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.